Vamos a mirar las dos manos del himno de Batalla de la República. En la mano derecha, hay muchas posibilidades de digitar, no nos ponen nada. Lo característico de las dos manos es el ritmo de corchea con puntillo y semicorchea. Para digitar la mano derecha tenemos un sol fa mi que podemos hacer con 3, 2 y 1, sol fa mi. Luego mi, sol, do, re, mi. Entonces cambiamos este 3 por el 2. Llevamos el dedo 3 a la cuarta fila con 3 con circulito, re y mi, 4 y 5, do, re, mi, cuarta, tercera, segunda. O sea, luego tenemos do, si, la, si, do, la. Pues desde este do, cerrando el fuelle, do con el 3 circulito, do, si, 2, la 1 y la, sol, mi, sol. Pasamos el dedo 3 por encima del 1 y hacemos sol, la, sol, mi, sol, sol 3, la 4, sol, mi. O sea, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 2, 3. Volvemos a repetir como al principio, 3, 2, 1, sol, fa, mi. Y luego do, re, do, si, do. Pues ese sí que nos aparece nuevo con el dedo 2. 3, 4, 4, 3, 2, 3. 3 con circulito. Ahora viene el tema. Pues 3, 2, 1. Estoy midiéndolo mal para ver solamente lo que son las posiciones. 3, 2, 1, 2, 3, circulito, 4, 5, 2, 3. Ahora la, si, do, la, sol, mi. Pues tenemos aquí la mano, llevamos el dedo 1 al la, el dedo 2 al si, el do, el 3 lo dejamos en el do, 3 circulito, y como antes pasamos el 3 al sol y mi, y vuelta, como antes. No nos dice nada sobre articulación. Yo lo haría así suelto. ¿Qué más cosas podemos hacer? Dinámica no nos ponen nada, pero podemos hacer un crescendo diminuendo, luego lo mismo. Ahí mantenemos la tensión. Y ahora cerrando. Y solo bajamos ahí si queremos. ¿De acuerdo? O sea, primero hemos hecho subir y bajar. Lo mismo, pero ahora mantenemos arriba y bajamos. Llega el tema. Hemos subido, hemos bajado, cerramos. Lo mismo, subimos y bajamos. Y ahora mantenemos do. Cambiamos. Estamos haciendo como hemos hecho en la primera parte. Hemos hecho primero subir y bajar, y luego hemos subido y hemos bajado. En la mano izquierda tenemos una aplicación de, son todo octavas. Entonces la posición en realidad va a ser siempre la misma, 1, 2, 5. Viene muy bien estudiar para este tipo de canciones o acompañamientos lo de los acordes mayores o menores. Para aprender a pasar la mano, en este caso son acordes mayores, pero nos interesa en esta canción por las octavas. Aparecen muchas veces octavas, quintas. Hay un vídeo dedicado a ellos, solamente a esos ejercicios. Entonces tenemos do, 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 2, 5, 2, 5. Cuando llegamos al fa, pasamos a la vez. Entonces hay que ensayar este paso. La primera vez vamos a hacer do, la, sol, sol, fa. Un botón para arriba, la, y luego diagonal hasta el fa. Volvemos al do y luego vuelve do, si, la, sol, fa. Entonces do, si, la, sol, fa para estudiarlo. Do, primera, si, tercera, caminito de medio hasta la tercera, do, si. El la lo he hecho en la primera, encima del do, pero podría haber sido a la cuarta fila.
la, y a la diagonal la, sol, fa, y sol. Y vuelta a repetir, do, fa, fa, el tercer sistema ya segundo compás, vuelve al do y vuelve a hacer el mismo acompañamiento. Va a haber una pequeña diferencia al final, do, vuelve al si, la, sol, fa, y ya estamos en el tercer sistema, segundo compás, y aquí hay una pequeñita variación que hace fa, fa sostenido, fa, fa sostenido, fa, fa sostenido, sol, y luego ya igual. Bueno, a la hora de tocarlo, de ritmo va a ser fácil de juntar esta canción porque como van haciendo las dos manos el mismo ritmo, que prácticamente igual, no va a haber problema. El problema seguramente sean los cambios de posiciones en la izquierda. Bueno, suponemos que hemos hecho el trabajo poquito a poquito de juntar. Bueno, se puede repetir. Un detalle, he hecho una pequeña trampa, fallo, no se nota porque no estamos haciendo el ligado. No viene indicada en la partitura, los fuelles vienen algunos, pero en el segundo sistema el fuelle iría ahí. Y he hecho trampa. Como no estoy haciendo, pues cuela, pero es mejor hacer coger el impulso en la prusa. Luego en la siguiente parte, en el cuarto sistema, ahí lo he hecho bien. Bueno, eso es una posibilidad. Se puede cambiar articulaciones, se puede tocar legato, se puede tocar más deprisa, con distinta dinámica. Todo es posible aquí en esta canción.